Una hemólisis completa. Completa, correcto, es una hemólisis completa. Los componentes de la pared, entonces, antigénicos incluyen el carbohidrato C, son algunas de estas proteínas que ustedes ven así como que salen de la pared bacteriana. Tiene, además de esto, una proteína denominada proteína M. Esta proteína M es por lo menos de 80 serotipos, tiene la capacidad de inhibir la activación del complemento y protege al organismo de la fagocitosis. Básicamente es la proteína que es identificada por la mayoría de anticuerpos cuando se generan los anticuerpos en un ser humano. Pues básicamente este es el antígeno que reconocen sobre el estreptococo beta-hemolítico o estreptococo piógenes. Estos anticuerpos se unen pues a la proteína M y provocan una opsonización ayudando pues en la destrucción del microorganismo. Entonces, a pesar de que sea muy variable, básicamente es la molécula más antigénica de la pared del estreptococo. Hay una serie de, digamos que de moléculas que son importantes, más adelante las vamos a ver más en profundidad, que tienen que ver con los factores pues de virulencia de estos estreptococos, las exotoxinas pirogénicas, estreptolicina O, hialuronidasas, estreptocinasas, etc. Básicamente, pues esas son las enzimas que los hacen cada vez más patógenos. En particular hablamos de la estreptolicina O. Básicamente, esta enzima destruye glóbulos rojos y blancos, es la razón de la capacidad de que los estreptococos hagan esa hemólisis completa. También es una molécula antigénica, es decir, que podemos detectar anticuerpos en las personas infectadas contra la estreptolicina O. La estreptolicina S básicamente significa o se refiere al oxígeno estable, es responsable de parte de la beta-hemólisis, pero no es antigénica, a diferencia de la O. Está la exotoxina pirogénica, también llamada eritrogénica, básicamente pocas cepas de estreptococo beta-hemolítico de grupo A la tienen, pero cuando pues está presente logran producir una manifestación que vamos a ver más adelante, que es la escarlatina, la fiebre escarlatina. Algunas cepas producen exotoxinas pirogénicas que son consideradas superantígenos. En ese momento dijimos, bueno, ¿qué es un superantígeno? Básicamente es una molécula capaz de hacer una estimulación policlonal de linfocitos. Es decir, que en términos generales, en la teoría inmunológica lo que se dice es que cada antígeno activa un clon de linfocitos y a partir de ahí se monta la respuesta inmune. En este caso, básicamente lo que nos están diciendo es que los superantígenos pueden activar al mismo tiempo muchísimos clonos de manera inespecífica. Entonces, al hacerlo de manera inespecífica y al ser muchos reaccionando, pues básicamente lo que sucede es que se monta prácticamente una respuesta autoinmune durante el momento en que dure la enfermedad. Y eso hace la enfermedad pues más grave. Otras enzimas que están presentes incluyen la estreptocinasa o estreptoquinasa, activa la enzima proteolítica plasmina. Esta rompe los glóbulos, los coágulos sanguíneos de fibrina. Existe la hialuronidasa, adeneasas, peptidasas, bueno, una serie de enzimas que básicamente funcionan como una serie de factores de virulencia que hacen más graves las enfermedades por estreptococo piógenes. Los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A causan por lo menos 4 tipos de enfermedad, 4 enfermedades derivadas pues, de la invasión local, de la presencia de microorganismos, y otras también relacionadas con la liberación de exotoxinas. Entonces eso incluye la faringitis estreptocóxica, esta se presenta en las amígdalas y en toda la zona anatómica de la faringe, se hematiza, se vuelve eritematosa, produce exudado purulento en las amígdalas, se puede acompañar de fiebre, inflamación de ganglios linfáticos. Puede ser causada también pues, por otros virus, ¿cierto? La única causa de faringitis estreptocóxica pues, no es el estreptococo piógenes, puede ser también causada por virus.
Entonces, por esto se debe solicitar un frotis de garganta para básicamente diferenciar quién es el antígeno, de qué gran grupo de microorganismos es el antígeno, si son los virus o si son las bacterias. Y además se puede acompañar de una prueba de detección rápida de antígenos. Entonces, estas pruebas se realizan en pocos minutos, son altamente específicas para Streptococcus pyogenes y detectan inmunológicamente el antígeno del carbohidrato del grupo A. Básicamente eso es lo que sucede. Seguido, entonces, digamos que a nivel de complejidad están las infecciones de piel. Hay varios tipos de infecciones de piel que puede producir el Streptococcus pyogenes, entre esos la foliculitis, pioderma, erisipela, celulitis, impétigo, hasta fascitis necrotizante, donde básicamente la bacteria lo que hace es ingresar a través de una ruptura de la piel causada por un traumatismo, y pues luego sigue una patología a lo largo de las facies de la piel, a través de todo ese tejido subcutáneo y hasta incluso alcanzar el nivel muscular. Estas infecciones de piel son también causadas por Staphylococcus aureus. Entonces, el tratamiento de estas infecciones básicamente consiste en una penicilina, ¿cierto? Resistente a las beta-lactamasas o penicilinasas, así se les denomina las enzimas que degradan la penicilina, o los beta-lactámicos, que es el gran grupo de las penicilinas de antibióticos, como lo vamos a ver más adelante en el curso. Este tipo de medicamento cubre tanto estreptococos betamolíticos de grupo A como el estafilococo aureus. Entonces, bueno, muy bien. Luego mencionamos la escarlatina. Dijimos que ciertos estreptococos betamolíticos de grupo A no solo causan dolor de garganta, sino que también producen una exotoxina llamada toxina pirogénica o eritrogénica. Esta exotoxina se adquiere por conversión lisogénica. Básicamente lo que nos están diciendo es que se produce una pretoxina que posteriormente es procesada hasta la exotoxina. Esta exotoxina, cuando se produce, genera fiebre, provoca una erupción de color rojizo, como se ve aquí, rojo escarlata. La erupción comienza en el tronco, no afecta la cara inicialmente, es característica también de esta manifestación clínica la lengua en fresa, como lo vemos aquí. ¿Sí? Y digamos que entre más avanza la enfermedad se puede afectar de tal manera que se puede desprender, las últimas capas de piel se pueden desprender en escamas finas durante el proceso de cicatrización. Finalmente, hablamos sobre el síndrome de shock tóxico por estreptococo. Luego hablamos del síndrome de shock tóxico post-estreptococo, ¿cierto? Un segundito, no sé qué pasa con mi computador, que ahí tengo un periférico aquí conectado, pero me quiere molestar. Denme un segundo, yo desconecto esto, chicos, un segundo, por favor. Qué pena interrumpirlo. Dime. Aló. Profe, me voy a desconectar un momentico mientras que llego a la casa, ya entregué el turno. Qué pena Dale, por molestar. favor, mira, todas estas cosas, por favor, hazlas, pero no me interrumpa la clase. Tenemos muy poco tiempo, ¿sí? Cuando ya tengas definido cómo va a participar, me avisas, ¿vale? Bueno, entonces les decía que estábamos en el síndrome de shock tóxico. Dijimos básicamente en ese momento durante la clase, dijimos que el síndrome de shock tóxico es causado por una liberación de una toxina, ¿sí? La liberación de la toxina pirogénica, pero en este caso la liberación sucede de manera sistémica. Cuando decimos sistémica es que alcanza el torrente circulatorio y
básicamente se riega por todo el organismo, generando una serie de sintomatologías que ustedes más adelante, poco a poco, van a ir entendiendo, las denominamos como sintomatología de carácter sistémico. ¿Y eso qué significa? Eso significa sencillamente que tenemos sintomatología de carácter generalizado, no podemos decir que es específicamente originada en algún órgano, sino que son generalizadas. Entre esas están la fiebre, la hipotensión, exantema eritematoso difuso, alteraciones en las funciones de varios aparatos y sistemas que pueden progresar rápidamente a un shock tóxico que es grave, frecuentemente mortal e intratable. Entonces, la invitación aquí, jóvenes, es que ustedes vean que estas manifestaciones clínicas son de carácter local. Está la faringitis, está la infección de piel, la fiebre escarlatina, ¿cierto? Que empieza a ser un poco más diseminada. Y finalmente el síndrome del shock tóxico. Tenemos dos manifestaciones clínicas derivadas de invasiones locales, que son la faringitis y las infecciones de piel. Y luego tenemos otras dos causadas más por liberación de exotoxinas, la escarlatina y el síndrome del shock tóxico. Finalmente tenemos una quinta manifestación clínica que es la fiebre reumática. Hablamos de que es una enfermedad que se produce posterior a la infección con Streptococcus pyogenes. La fiebre reumática básicamente es una manifestación tardía en la que los anticuerpos dirigidos contra el Streptococcus pyogenes reaccionan cruzadamente contra algunos antígenos de nuestro organismo. ¿Sí? Básicamente, digamos que las infecciones que no se tratan por estreptococos betamolíticos generan una serie de anticuerpos que pueden reaccionar cruzadamente con algunos antígenos que están ubicados en el corazón. Estos antígenos son similares a algunos antígenos de la bacteria y por lo tanto los anticuerpos reaccionan cruzadamente con los antígenos del corazón. Entonces, básicamente se convierte en un ataque inmunológico al tejido cardíaco que causa una inflamación llamada miocarditis con 6 manifestaciones típicas de la fiebre reumática que incluyen la miocarditis, manifestaciones de tipo artrítico, una serie de nódulos subcutáneos, unas alteraciones del sistema nervioso central denominadas también como corea y eritema marginal. Otra manifestación tardía es la glomerulonefritis postestreptocóxica. Básicamente sucede lo mismo que acabamos de ver en la fiebre reumática, pero en este caso los anticuerpos que se producen contra los estreptococos generan unas estructuras que llamamos complejos inmunes. ¿Qué son los complejos inmunes? No son más que un antígeno y un anticuerpo, pero adquieren una importancia radical cuando digamos que se quedan nadando en el torrente circulatorio y empiezan a depositarse en algunas de las membranas más sensibles. Poco a poco, chicos, de nuevo, ustedes irán aprendiendo que las manifestaciones clínicas de las enfermedades mediadas por complejos inmunes, como lo vimos en inmunología, son las membranas más sensibles de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, una de las membranas más sensibles de nuestro organismo es la membrana basal glomerular. Entonces, si hay muchas proteínas o si hay muchos complejos inmunes formados pues durante una infección con Streptococcus pyogenes, estos complejos inmunes empiezan a depositarse en la membrana basal glomerular, causando pues un fenómeno inflamatorio que finalmente daña la función glomerular, ¿cierto? Esto conduce a una destrucción del glomérulo. ¿Alguien me recuerda cuál es la función del glomérulo? ¿La absorción, profe? No, la reabsorción sucede en los túbulos renales. Filtrar, correcto. Esa es la función del filtrar. Entonces, básicamente esa función se daña, por lo cual
podemos encontrar manifestaciones en las que ya vemos que la sangre no es filtrada, entonces se genera proteinuria, que es un alto contenido de proteínas, en la orina, y hematuria, que es un alto contenido de glóbulos rojos. ¿Listo? Eso habíamos hablado de Streptococcus pyogenes, creo que hemos llegado hasta allí. Ahora vamos a abordar otra enfermedad por Streptococcus, en este caso de los beta-hemolíticos. Vamos a hablar del Streptococcus agalactiae. Hablamos de que aproximadamente el 25% de las mujeres son portadoras de este estreptococo en el canal vaginal, y un bebé puede adquirir estas bacterias durante el parto. Puede causar en menores de 3 meses pues meningitis, neumonía y sepsis neonatal. Todo esto digamos considerado en el rango de los 3 primeros meses de edad de ese recién nacido. Entonces, ¿cuál es digamos que el riesgo? Básicamente, al pasar por el canal vaginal, después del paso por el canal vaginal, que hace una muy buena limpieza del bebé, básicamente porque puede tener estas bacterias en su superficie y posteriormente puede generar este tipo de problemas. El diagnóstico de meningitis como tal se realiza mediante una punción lumbar, es decir, cuando existe la sospecha clínica, se hace la punción lumbar, se obtiene líquido cefalorraquídeo y se buscan los microorganismos en el líquido cefalorraquídeo. Inicialmente se hace un examen en fresco y entonces se trata pues de un estreptococo. Entonces se puede ver la estructura típica de los estreptococos gram positivos. Los antibióticos a menudo se inician pues antes de obtener el resultado de la punción lumbar precisamente por la prioridad que significa una meningitis. Digamos que el procesamiento en laboratorio puede tomar varias horas, de tal manera que pues es mejor iniciar inmediatamente el tratamiento con los antibióticos. De manera que los antibióticos que se van a implementar durante algún proceso meningeo básicamente tienen que cubrir un amplio rango de microorganismos como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y los estreptococos del grupo beta. Del grupo B. Digamos que son los patógenos más comúnmente asociados a meningitis en bebés menores de 3 meses de edad. Y en ese momento dimos una perla clínica, ¿sí? Dijimos que las 3 bacterias responsables de la mayoría de las meningitis en recién nacidos menores de 3 meses son Listeria monocytogenes, Escherichia coli y los estreptococos del grupo B. Hay 2 bacterias que causan meningitis, están asociadas a meningitis, pero digamos que en individuos mayores. Después de esos 3 meses de edad empiezan a ser importantes como causa de meningitis, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Perdón, todas estas correcciones que estoy haciendo aquí es para que ustedes vean que hay que ser muy estricto con los nombres de los microorganismos. Entonces, digamos que sobre el Streptococcus agalactiae básicamente lo que hay que decir es eso, hay que diferenciar que es uno de los 3 agentes más importantes relacionados a meningitis en recién nacidos dentro de los estreptococos beta hemolíticos del grupo. Ahora vamos a hablar de los estreptococos del grupo beta, son microorganismos autóctonos del tracto gastrointestinal, son un grupo muy grande. Hay grupos y miembros dentro de esos grupos, entonces tenemos básicamente 4 grupos, el grupo mitis, el grupo salivarios, el grupo mutans, con diversos personajes dentro de su grupo. Pueden causar infecciones dentales, puede causar endocarditis, pueden causar abscesos de piel. Digamos que eso es lo más importante de este grupo, es un grupo fácilmente tratable, los estreptococos del grupo viridian son un grupo básicamente fácil de tratar, y luego vienen los estreptococos del grupo D, tradicionalmente divididos en 2, están los enterococos, ¿sí? Básicamente compuestos por
Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Y luego están los no enterococos, que son muchos organismos allí, incluidos el Streptococcus bovis y el Streptococcus equinus. Entonces tenemos básicamente el Streptococcus del grupo de dos grupos, están los enterococos y los no enterococos. Los no enterococos son Streptococcus, lo que pasa es que no son ni grupo A, ni B, ni nada de eso, entonces quedan dentro de los Streptococcus grupo D. Los Enterococcus faecalis y faecium básicamente son miembros de nuestra microbiota dentro del intestino, ¿cierto? Suelen ser agentes infecciosos de tracto urinario, de tracto biliar, endocarditis bacterianas subagudas. Son resistentes a una gran cantidad de medicamentos, es una resistencia natural, digamos que no es una resistencia mediada por factores transferibles por plásmidos, sino que su resistencia está más asociada a su estructura. Tiene una estructura que básicamente los hace insensibles a algunos antibacterianos. Por lo general se tratan con ampicilina y aminoglicósido. Sin embargo, pues muchas cepas son resistentes a estos agentes, por lo cual la última opción es el manejo con vancomicina. En caso de que exista resistencia a la vancomicina, los agentes utilizados pueden ser pues, medicamentos de última generación como dalfopristina o quinopristina, que pues solamente cubren el Enterococcus faecium y la daptomicina o el linezolid, que tienen actividad contra ambos, faecium y faecalis. Entonces miremos esto, estamos hablando de un patógeno, realmente no de un patógeno extraño para nosotros, sino de un patógeno que es miembro de nuestra microbiota y que básicamente es resistente a múltiples antibióticos. Entonces, cuando se encuentran como agentes causales de infección del tracto urinario o del tracto biliar, pues básicamente significan un gran problema por esa cualidad. Dentro de los no enterococos están los Streptococcus bovis y equinus. Al igual que los enterococos, estos Streptococcus bovis son resistentes, ¿cierto?, a múltiples medicamentos. Es posible cultivar el estreptococo en condiciones de laboratorio, básicamente en medios que tienen 40% de bilis. Viven en el tracto gastrointestinal, causan enfermedades muy similares a las que vimos de los enterococos. Básicamente hay una propiedad que es única y muy importante, y es que existe una asociación notable entre la infección con Streptococcus bovis y cáncer de colon. Básicamente en algunos estudios, pues el 50% de las personas que logran hacer una bacteremia o en las que se establecen bacterias por Streptococcus bovis tienen neoplasias malignas de colon. Entonces lo que no se sabe es si Streptococcus bovis es la causa de ese cáncer o simplemente es un marcador de esa enfermedad. Hablamos entonces ya de los estreptococos, ¿cierto? El grupo D, miren, hemos ido agotando, hablamos de dos betamolíticos, el Piógenes, que es muy importante, clínicas, Streptococcus agalactiae y su asociación específica con meningitis, los viridans, ¿cierto? Que producen una serie de enfermedades, digamos, misceláneas, dentales, endocarditis, abscesos, y finalmente los Streptococcus grupo D, importantes en algunas patologías del tracto urinario y tracto biliar. De los Streptococcus grupo D hablamos del grupo de enterococos y los no enterococos. Ahora vamos a pasar a un estreptococo que es muy importante, que es el Streptococcus pneumoniae, también denominado neumococo. Es una de las principales causas de neumonía y meningitis bacterianas en adultos y de otitis media en niños. Estas son las asociaciones epidemiológicas más importantes para ustedes. Si entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran una neumonía o una meningitis bacteriana, lo primero que hay que preguntarse es cuál es la edad
de esa persona, ¿cierto? Si usted se encuentra estas enfermedades, neumonía y meningitis bacteriana, en un adulto, pues básicamente hay que pensar que el agente causal puede ser estreptococo neumonía. Sin embargo, si es un menor de edad, ¿cierto? 5 años o menos, el grupo de microorganismos cambia radicalmente. Miren ustedes que a pesar de que estreptococo neumonía se asocia a neumonía y meningitis en adultos, también se asocia a otitis media en niños, ¿sí? Estas son como las patologías más frecuentemente referidas para estreptococo neumonía. El principal factor de virulencia del neumococo es su cápsula, es una capa de moco en la parte más externa de la bacteria, después de la pared bacteriana, después de esa capa gruesa que ellos por naturaleza tienen por ser gram positivos, después de esa capa gruesa de peptidoglicano está esta capa de moco. Yo quiero que se la imaginen como si nosotros nos cubriéramos con una capa de gelatina gruesa, ¿sí? Muy gruesa. Esa es la cápsula de polisacárido. Y básicamente la función de esa cápsula es proteger a la bacteria de la fagocitosis. Básicamente, si el fagocito intenta fagocitar esta bacteria, básicamente se va a ver en dificultades. Primero que todo porque es una bacteria que se hace grande por esa capa tan gruesa de gelatina, de moco que se le pega hacia el exterior. Y segundo que todo, pues porque así logre fagocitar algún pedazo de esa capa de gelatina, no logra llegar hasta el microorganismo. Entonces, básicamente, es un factor de virulencia que digamos que le da la posibilidad al microorganismo de crecer sin necesidad de estar pendiente de los fenómenos de fagocitosis del sistema inmune, lo van a eliminar. Esta capa de moco es antigénica, ¿sí? Básicamente genera anticuerpos que pueden llegar a neutralizar el neumococo, pero aquí la dificultad es que existen por lo menos 84 serotipos de cápsulas diferentes, es decir, 84 diferentes variaciones de esa capa, de esa cápsula, y básicamente se trataría de que para tener una respuesta inmune completa contra este microorganismo, pues básicamente habría que tener las 84 infecciones por cada uno de los microorganismos que tienen la cápsula diferente. Básicamente es muy difícil tener una inmunidad completa. Y por lo tanto hay que entender que si se tuvo estreptococo neumonía, alguna infección previa, pues básicamente proporciona inmunidad solamente parcial contra serotipos de cápsula posibles. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hay que entender. La inmunidad generada durante una infección pues no es completa y no protege cruzadamente contra todos los otros organismos. Hay dos pruebas importantes a nivel de laboratorio para definir específicamente que estamos ante un estreptococo neumonía. La primera es la reacción de Kellogg. Básicamente los neumococos se mezclan con una pequeña cantidad de antisuero y azul de metileno, y básicamente el efecto es que la cápsula parece hincharse. Si ustedes ven aquí hay tiritas de estreptococos y básicamente la capa que ustedes ven aquí externa es la cápsula. Entonces en la reacción de Kellogg básicamente lo que pasa es que los anticuerpos se pegan a esa cápsula y la hacen más grande de tamaño que la podemos ver al microscopio de luz normal, y a esto le denominamos reacción de Kellogg, que esta capa se haga mucho más gruesa. La otra ya la habíamos hablado, es la sensibilidad a la optoquina. Estreptococo neumonía, ya sabemos, es alfa hemolítico, lo cual quiere decir que hace una hemólisis parcial, solo degrada el glóbulo rojo, es decir, lo rompe, provoca la liberación de la hemoglobina y por lo tanto se ve ese color verdoso en el agar sangre. Básicamente hay que diferenciar el estreptococo neumonía de su primo hermano, que son de sus primos hermanos, básicamente porque los viridianos son muchos estreptococos, hay muchas subespecies. Y esta diferenciación se hace por el hecho de que es
el Streptococcus viridans es alfa hemolítico. Entonces, cuando encontramos una reacción de Kellogg positiva, una bacteria que es gram positiva, que es sensible a la optoquinina, entonces estamos ante un Streptococcus pneumoniae. Entonces esa diferenciación básicamente con optoquinina se hace en agar sangre, donde se ve claramente que el Streptococcus pneumoniae no crece alrededor del disco que tiene el antibiótico, entonces decimos que es sensible. Mientras que los Streptococcus viridans, por ejemplo aquí el mitis, ¿cierto? Sí crece, no importa que exista la optoquinina o no en el medio de cultivo. Los Streptococcus pneumoniae, pues como dijimos, es la causa más común de neumonía en adultos. Esta se presenta de manera repentina, la presentación clínica inicia, digamos que el debut clínico inicia con escalofríos, fiebre, dolor torácico, frecuentemente es un dolor que se hace más intenso al respirar, con dificultad respiratoria. Los alvéolos pulmonares, digamos, en placas radiográficas como esta se logran ver, digamos, más opacos, por lo cual entonces se deduce que están llenos de algún tipo de líquido. Frecuentemente ese líquido que llena los alvéolos pues es pus, básicamente masas de glóbulos blancos, ¿cierto? Bacterias y exudados. Como les decía, entonces esto se ve en la placa radiográfica de tórax. En este caso se ve como hay un lóbulo prácticamente blanco, consolidado, ¿cierto? No logra pasar los rayos X generando estas imágenes como, digamos, de fondo negro, ¿cierto? Que son las zonas no consolidadas, tejido normal. Esto es tejido completamente consolidado, lleno de líquidos. En ocasiones el paciente puede llegar a toser flema y esa flema pues es amarilla, verdosa. Y si se examina la tinción de Gram, pues van a ver los diplococos gram positivos en forma pues de lanceta, que es esto que se ve aquí. ¿Sí? En forma de lanceta básicamente quiere decir que en los extremos hay como unos pirámides, como unos chuzos hacia el final. Como decíamos, el Streptococcus pneumoniae, además de ser una causa importante de neumonía y meningitis en los adultos, también es la causa más común de otitis media en niños. Y pues básicamente el signo clásico de la meningitis en adultos pues es la rigidez de nuca. Sí, esa es, digamos que la manifestación clínica más cardinal de una meningitis, esa rigidez de nuca. Debe hacerles pensar en alguna infección del sistema nervioso central y básicamente lo que hay que hacer es simplemente tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y evaluarla directamente con la tinción de Gram en laboratorio para definir si hay o no hay bacterias en líquido cefalorraquídeo. Generalmente es posible encontrarlas y definir muy rápidamente la terapia. En la actualidad hay vacunas contra Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Hay diversos tipos de vacunas, cada una de ellas tiene, digamos que sus pros y sus contras. En el caso de la vacuna hecha de exclusivamente polisacáridos, pues tiene una cobertura de hasta 23 serotipos, mientras que la bacteria conjugada, cuando decimos conjugada es que el polisacárido está pegado a una proteína, ¿sí? Hace que pues tenga una menor cobertura. Hay unos modelos de 7 serotipos, de 10 serotipos y hasta 13 serotipos, pero la cobertura es menor. Sin embargo, aquí viene la gran diferencia. La vacuna con polisacáridos hace una estimulación timo-independiente, mientras que la vacuna conjugada hace una estimulación timo-dependiente. Entonces voy a tratar de hacer esta asociación con lo que vimos en inmunología hace un año atrás, cuando les comentaba sobre la respuesta inmune timo-dependiente y timo-independiente. ¿Qué gran diferencia existe entre estos dos tipos de respuesta inmune? ¿Alguien recuerda?
la reacción que una es con proteínas y la otra es pues, los diferentes carbohidratos. Sí, pero ¿cuál es la gran diferencia de eso? Uno es con Es decir, linfocitos T y otro es con linfocitos B. no. Voy a repetirlo y espero que Una jamás. genera memoria y la otra no. Eso. ¿Cómo es la cosa otra vez? Una, que creo que es la timo dependiente, genera memoria inmunológica y Ajá. la timo independiente no genera memoria inmunológica. Correcto, correcto. Entonces miren esto. Estamos hablando de una vacuna que puede generar memoria inmunológica porque estimula la timo independiente, mientras que la otra no genera esa memoria inmunológica. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de respuesta inmune. Cuando hablamos de una respuesta inmune timo independiente, decimos que básicamente la respuesta no pasa, no se ayuda, no se apoyan los linfocitos T y por lo tanto no suceden tres cosas que son fundamentales. La primera, el ¿sí? Estamos hablando de linfocitos B, que seguirán produciendo entonces IgM por sempiterno. Y eso obviamente al no producirse el cambio de isotipo, básicamente no se generan linfocitos B de memoria. Por lo tanto, al no producir linfocitos B de memoria, pues rápidamente se va a perder la resistencia ganada con este estímulo. Entonces, miren ustedes, de aquí para abajo sigue una serie, digamos que de cualidades asociadas a estos dos fenómenos, pero esta es la gran diferencia. En términos generales, por eso se ha difundido mucho más el uso de la vacuna conjugada, básicamente porque logra generar memoria inmunológica y es eficaz en menores de 2 años. Entonces, para la humanidad tiene una utilidad. La vacuna de polisacáridos se denomina Pneumovax. Este es uno de los modelos, hay muchos hoy en día, simplemente uno. Tiene una valencia de 23, básicamente está dirigida hasta 23 de los 80 y tantos serotipos que existen de neumococos. ¿Cierto? Se recomienda vacunar con esta a personas de edades que estén por encima de los 2 años y que presenten un riesgo de morbilidad y mortalidad alto por la enfermedad neumocócica. La vacuna no es eficaz en prevenir la otitis media, la sinusitis u otras infecciones del tracto respiratorio superior, básicamente protege específicamente contra neumonía. ¿Sí? Las vacunas conjugadas, como les decía, pues son varias. Está la Provenar 13, Synflorix de GlaxoSmithKline, la Provenar de Pfizer, y está la Provenar Wyatt, que es la que es positiva o protege contra 7 serotipos. Entonces, miren ustedes, básicamente la diferencia entre ellas es simplemente el rango de protección. La de Pfizer protege contra 13 serotipos, la de Glaxo contra 10 y la de Wyatt protege contra 7 serotipos. Hasta ahí hemos visto los estreptococos de importancia clínica, jóvenes, ahí están, estos son un grupo de gram positivos que genera algunas manifestaciones clínicas como lo hemos visto y que básicamente hemos ya cubierto con esta charla hasta aquí. Ahora vamos a hablar de los estafilococos. Entonces, ¿cuál es la característica morfológica fundamental de los estafilococos? ¿Cómo vemos los estafilococos en un racimo. En racimos de uvas, porque son gram positivos. Y cuando una bacteria gram positiva al microscopio la vemos de qué color, violeta o rosado. Violeta. Es violeta, correcto, es violeta. Entonces esa es la gran clasificación que ustedes deben estar haciendo en su mapa mental en este momento. Estamos las bacterias, tenemos los grandes grupos, gram positivo, gram negativo. En este momento nos estamos dedicando a los gram positivos exclusivamente. Ya vimos los estreptococos, que son los que al microscopio vemos como tiras. Ahora vamos a empezar a ver los estafilococos, que al microscopio normal los vemos como racimos.
Todo esto con frecuencia causan infecciones de piel en las personas, ¿sí? Y en las superficies y objetos, pues existen estafilococos que pueden entrar en contacto con la piel y, digamos, que generar infecciones a partir de ahí. Las 3 especies patógenas en seres humanos más importantes son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Bueno, esta S y esta T estaban sin mejor. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos Staphylococcus aureus de estos dos? Básicamente porque el Staphylococcus aureus es positivo a una prueba de laboratorio que es la prueba de coagulasa. Entonces, eso es lo que quiere decir coagulasa positivo, que si en el laboratorio se hace la prueba de coagulasa y sencillamente si me da positivo es un Staphylococcus aureus, si da negativo debo considerar estas otras 2 especies, Epidermidis y Saprophyticus. Es especialmente importante saber cómo diferenciar estos estafilococos de los estreptococos, porque la mayoría de los estafilococos son resistentes a la penicilina. Entonces, ahí está la gran diferencia y por qué hay que, al menos en una tinción de Gram y con la prueba de coagulasa, saber de qué tipo de estafilococo estamos hablando, básicamente porque son resistentes a la penicilina. Hay 3 pruebas para diferenciar los estafilococos de, digamos que de los estreptococos. La prueba número 1 es la tinción de Gram. Obviamente seguirá la prueba catalasa y finalmente está el cultivo. Entonces miremos, en la tinción de Gram los estafilococos se encuentran así como se ven aquí en forma de racimos, ¿sí? De uvas. Y los vemos obviamente gram positivos, por eso se ven violetas. Entonces, esto es fundamental, fundamental. Ahora, la tinción de Gram, a pesar de tener ya más de 200 años, es una tinción que sigue siendo de una gran utilidad clínica. Y en muchos ambientes, cuando ustedes empiecen a hacer sus rotaciones clínicas, van a encontrarse que la mayoría de los infectólogos, los médicos internistas que tratan estas enfermedades, pues básicamente tienen un interés muy marcado en diferenciar si es gram positivo o si es gram negativo, y a partir de ahí ya se puede empezar a establecer una terapia. Ya ellos saben cómo manejar su armamento de antibióticos para ayudarle al paciente a recuperarse. Las pruebas, la siguiente prueba es la prueba de catalasa, ya la vimos, vamos a recordarla. Se trata de que la enzima catalasa le permite, ¿sí?, a las bacterias degradar el peróxido de hidrógeno. Entonces, básicamente los estafilococos son catalasa positivos, ¿sí? Entonces, los estafilos hacen esta reacción de burbujas, ¿sí? No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha echado agua oxigenada en una herida, en una verruga, en una infección así cutánea, ¿sí? ¿Alguno lo ha hecho? ¿O ha visto qué sucede cuando Sí, profe. uno... ¿Y qué sucede? Salen muchas burbujas. Salen muchas burbujas. Y eso es una prueba, ¿cierto?, de que ahí deben haber estafilococos. ¿Está bien? Miren lo que estamos diciendo. Ahí deben haber estafilococos. Porque provocan esta reacción. O por lo menos las bacterias que estén sobreinfectando deben tener la enzima catalasa. Esta es otra prueba. Entonces, miren la tinción de Gram. Nos ayuda a definir que son gram positivos, que están en racimos. Esta prueba nos ayuda a decir que son catalasa positivos. Y finalmente, en cultivo, los estafilococos, sobre todo los estafilococos aureus, se diferencian de los otros cocos betamolíticos, tanto estafilo como estreptococos, por la generación de un pigmento de carácter dorado en agar sangre de oveja. Entonces, esta es como la tercera prueba que nos dice, mire, estamos ante un estafilococo aureus. Se siembra en agar sangre, ¿cierto? Y se esperan 24 horas a que la bacteria crezca
y entonces se ve este pigmento amarillo producto del metabolismo de la hemoglobina. ¿Sí? Aquí básicamente lo que estamos viendo es algunas de las porfirinas que hacen parte de ese metabolismo degradativo de la hemoglobina. Recuerden que el producto final del metabolismo degradativo de la hemoglobina es la bilirrubina y en medio hay una serie de moléculas metabolitos intermediarios que se van produciendo en estas cascadas de reacciones, que son denominados también porfirinas. Bueno, el Staphylococcus aureus tiene una microcápsula, no es una cápsula tan grande como la que veíamos en los estreptococos. Básicamente pues, rodea su pared celular de peptidoglicano y rodea también, pues obviamente, la membrana celular que contiene la proteína de unión a la penicilina, también llamada transpeptidasa. Entonces, hay un montón de armas proteicas que salen de la microcápsula o que pueden ser excretadas del citoplasma para causar pues un montón de reacciones no deseadas en nuestro organismo. Vamos a ver algunas de esas proteínas. La proteína A, por ejemplo, esta es una proteína que tiene sitios de unión a la porción FC de los anticuerpos, la fracción cristalizable de nuestros anticuerpos. Y básicamente lo que hace la proteína A es unirse a los anticuerpos IgG, evitando que ellos se peguen al microorganismo y provoquen opsonización y fagocitosis. Aquí está la número 1. Número 2, la coagulasa conduce a la formación de fibrina alrededor de la bacteria, protegiéndola de la fagocitosis. Entonces miren, esta enzima lo que hace es básicamente activar la formación de coágulos muy pequeños que se forman alrededor de la bacteria. La bacteria se viste con un coágulo del mismo individuo que está infectando y básicamente se le esconde al sistema inmune. Las hemolicinas, hay 4 tipos de hemolicinas, alfa, beta, gamma y delta, que destruyen glóbulos rojos, y no solamente los glóbulos rojos, sino también células como los neutrófilos, macrófagos y plaquetas. Las leucocidinas son otro tipo de toxinas, proteínas tóxicas, básicamente que destruyen los leucocitos. El Staphylococcus aureus, que denominamos como meticilino resistente, este va a ser muy popular para ustedes a medida que avancen en sus conocimientos sobre bacteriología y su capacidad de producir infecciones en humanos. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina básicamente se diferencia en 2 grandes grupos. Están los adquiridos en comunidad y los adquiridos en ambientes hospitalarios. El que se denomina adquirido en comunidad, ¿cierto? Produce una leucocidina llamada PBL, Phantom Valentine Leucocidine, y esta específicamente se asocia a una propensión a formar abscesos. Entonces, miren, esto es muy interesante, chicos, porque digamos que a medida que hemos venido conociendo todos los organismos que causan infecciones intrahospitalarias de carácter pues importante, nos encontramos con este estafilococo, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que no solamente se puede generar en ambientes hospitalarios, sino que también se puede adquirir en comunidad. No sé si ustedes son conscientes de lo que les estoy diciendo, pero básicamente estamos hablando de una bacteria que se salió de los ambientes hospitalarios y se estableció fuera de esos ambientes, en el mundo normal, ¿cierto? Y se puede adquirir ahora en comunidad, ¿correcto? Eso no se había visto antes, evolutivamente hablando, era muy difícil encontrar bacterias multiresistentes que causaban infecciones importantes en comunidad. Básicamente las bacterias multiresistentes que generan infecciones importantes son en ambientes hospitalarios
hospitalarios, pero poco a poco hemos venido dando cuenta que algunas de estas bacterias se han salido de los ambientes hospitalarios y están ahora en las comunidades. Una de estas importantes es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bueno, la penicilinasa es una forma de beta-lactamasa, son enzimas que básicamente dañan los medicamentos que tengan anillos beta-lactámicos, ¿cierto? Altera la porción beta-lactámica de la molécula de penicilina, inactivando el antibiótico. Y finalmente está la transpeptidasa o la proteína de unión a la penicilina, que básicamente es la necesaria para la formación de peptidoglicanos de la pared celular y es la molécula inhibida por la penicilina. En algunos casos, algunos Staphylococcus aureus han ganado la posibilidad de generar variantes de esta proteína. Esta proteína, la transpeptidasa, que es el blanco de las penicilinasas, pues puede ser diferente. A esa se le ha denominado la nueva proteína de unión a penicilina y básicamente hace que la bacteria sea resistente a penicilina, cefalosporinas y bueno, todos los antibióticos asociados a los anillos beta-lactámicos. Hay una serie de proteínas que le permiten a la bacteria, además, digamos que de todo lo que hemos visto, que es escapar al sistema inmune o ser resistente a los antibióticos, estas otras proteínas le permiten al Staphylococcus aureus penetrar el tejido, degradarlo y crecer a través de él, generar, como dice aquí, túneles, cavidades. Entonces, la hialuronidasa es una de esas enzimas, se le denomina también es el factor de dispersión, spreading factor, degrada los proteoglicanos que hacen parte del tejido conectivo. La estafilocinasa es una proteína también que forma coágulos de fibrina como la estreptoquinasa que acabamos de ver. La lipasa es una enzima que degrada grasas y aceites que a menudo se acumulan en la superficie de nuestro organismo, son parte de esa capa que nos ayuda como resistencia natural. Pues esta Staphylococcus logra degradarlo y esa degradación facilita la colonización de las glándulas sebáceas, ¿sí? Causando algunos abscesos. Entonces, por eso, un agente importante de abscesos en piel son los Staphylococcus aureus. Y finalmente están las proteasas que destruyen las proteínas de los tejidos. Un ejemplo de proteasa es la colagenasa, entonces, que daña la estructura natural del tejido. Bueno, y además, como si todo eso fuera poco, tenemos una serie de toxinas que puede producir el Staphylococcus aureus. Está la exfoliatina, es una exotoxina que se difunde de tal manera que hace que la piel se desprenda, generando un síndrome de piel escaldada, así como en la fiebre escarlatina veíamos que hacia el final, la etapa de recuperación, esa piel se podía desprender. En este caso, esto es diferente porque resulta que aquí es durante la infección activa que se produce la exfoliatina, que es una exotoxina que hace que la piel, no en recuperación, sino que la piel se empiece a desprender, digamos que en su estructura primaria. Y entonces empiece a dejar fragmentos, digamos, de tejidos más internos expuestos al medio ambiente. A esto se le denomina síndrome de piel escaldada y pues es una forma grave de la infección por Staphylococcus aureus. Hay unas enterotoxinas, estas enterotoxinas se han caracterizado como termoestables, lo cual quiere decir que si se aumenta la temperatura, la enterotoxina sigue funcionando, no se degrada. Estas enterotoxinas causan intoxicación pues, alimentaria y esa intoxicación alimentaria pues, provoca vómito y diarrea. Entonces, ¿por qué es importante saber que estas enterotoxinas son termoestables? Pues básicamente porque el solo hecho de calentar los alimentos y hervirlos no las va a inactivar, como pasa en una gran cantidad de microorganismos. Estas enterotoxinas permanecen estables a pesar de que los alimentos se hayan calentado o se hayan hervido. ¿Cuál es digamos que el contexto
típico, normal de este tipo de manifestación clínica por enterotoxinas. Básicamente trata alimentos cocinados mucho tiempo atrás que han sido mal mantenidos o guardados, digamos que no se refrigeran mucho tiempo después de haber sido cocinados. Entonces sucede que ahí le dan tiempo a crecer a la bacteria cuando ya el alimento, digamos, entró a la nevera y se quedó allá, pues básicamente la bacteria ha crecido lo suficiente para generar la toxina y liberar. Entonces es básicamente el origen, el contexto en el cual la enterotoxina se vuelve importante. Y finalmente está la toxina del síndrome de shock tóxico, TSST1. Esta es una análoga a la toxina pirogénica producida por los estreptococos que ya vimos, pero es mucho más mortal, es mucho más potente. Esta exotoxina causa síndrome de choque tóxico y se encuentra en el 20% de los aislados de Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no todos los estafilococos producen esta toxina, solo el 20% de ellos. Se denominan superantígenos, de tal manera que se unen a las moléculas de MHC clase 2 en células como los macrófagos y provoca una respuesta masiva de células T, una efusión de citoquinas, una tormenta de citoquinas, lo que da como resultado el síndrome de choque tóxico. Entonces, aquí vamos viendo una serie de cosas. Yo se las mencioné a ustedes en el curso de inmunología, pero no creo que las recuerden ahora. Y básicamente les decía que toda esta reacción de tipo inflamatorio se volvía grave para un ser humano cuando se salía de un órgano y se convertía en una inflamación de tipo sistémico. Y eso es lo que estamos viendo en estos síndromes tóxicos que estamos viendo, estos síndromes de choque tóxico que estamos viendo, tanto por estreptococo como por estafilococo. Estas son toxinas que funcionan como superantígenos, ¿sí? Es claro para ustedes cuando yo les digo que las toxinas se unen a las moléculas de MHC clase 2 y empiezan a activar policlonalmente células T. ¿Eso es claro? Quiero que me comenten, por favor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué es claro? ¿Cómo, profe? ¿Por qué es claro? Cuéntame, a ver, ¿cómo te imaginas que funciona un superantígeno? Pues se une a, como ahí está diciendo, que se une a el MHC de la clase 2, que son las células presentadoras de antígenos. Pues eso lo que hace es como cambiar, digámoslo así, una reprogramación y hacer que se estimulen más células que son, digámoslo así, los linfocitos T o los linfocitos B, y haya como una mayor respuesta inmune, que como usted dijo, puede que se salga del órgano, o sea muy excesiva y produzca a la vez una autoinmunidad o una respuesta inmune que afecta al organismo. Bueno, aquí están viendo los cambios que le estoy haciendo a la diapositiva. Entonces lo que hice fue buscar una foto que me permita explicar este fenómeno, porque este es un fenómeno supremamente importante. Miren, jóvenes, lo que está sucediendo. Normalmente, cuando una célula presenta un antígeno, lo presenta en el contexto del MHC, en este caso es clase 2, es lo que nos están mostrando aquí. El antígeno debe estar metido aquí en este bolsillo del MHC clase 2 y entonces la célula presentadora de antígeno, que es la que tiene la molécula presentadora, empieza a buscar linfocitos T. Los linfocitos T pasan por aquí, uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta encontrar uno que reconozca adecuadamente el antígeno. En este caso, el linfocito T, el clon de linfocitos T, que logra reconocer el antígeno, ese clon resulta activado. Cuando hablamos de un superantígeno, los superantígenos no se ubican aquí, se ubican acá. ¿Sí? Entonces, esta especificidad de reconocimiento se pierde, no se pierde, no se necesita. Entonces, este superantígeno, cada vez que un linfocito T pase por aquí, buscando a ver si esta sola presentadora de antígeno tiene o
no tiene un antígeno, va a estimular todos los clones del linfocitos T que llegan aquí, todos. Entonces yo quiero que se imaginen esto. ¿Cuál sería el resultado de una respuesta inmune en la que no se estimula solo un clon de linfocitos T, sino que todo clon que pase por ahí resulta estimulado? Es obviamente una inflamación de carácter masivo, muchos linfocitos T al mismo tiempo activándose, produciendo una tormenta de citoquinas, porque ese es el término, tormenta de citoquinas, que básicamente lo que hacen es causar una inflamación severa, pero esta inflamación está ubicada en el sistema, en el torrente circulatorio, es de carácter sistémico, de nuevo el terminacho sistémico, de tal manera que las manifestaciones clínicas pues son más severas. El Staphylococcus aureus, entonces, pues causa una amplia gama de enfermedades en humanos. Básicamente puede infectar casi que cualquier sistema de órganos, es una bacteria bastante problemática. Estas enfermedades se pueden dividir en dos grupos: enfermedades causadas por liberación de toxinas o exotoxinas mejor, y enfermedades resultantes por la invasión directa de órganos. Aquí vemos un poco la estructura, ¿cierto? Y algunos detalles importantes del Staphylococcus aureus. Su coagulasa, su proteína A, la proteína unión a colágeno, la proteína unión a elastina, proteína unión a fibronectina, el factor de agrupamiento, la enterotoxina B, la TST1 que acabamos de ver, la toxina que se libera y causa el síndrome de shock tóxico, la alfatoxina, etc. Además de eso, si uno ve aquí un poco más en detalle, esta bacteria tiene un armamento importante en términos, por ejemplo, de beta-lactamasas, que son enzimas que degradan los antibióticos que tienen beta-lactámicos, además de otras cosas como ácido teicoico, ácido lipoteicoico, etc. Entonces, es una bacteria que está súper bien armada. Vamos a empezar por las enfermedades causadas por exotoxinas. La primera es la gastroenteritis. Los estafilococos pueden crecer en los alimentos y producir una exotoxina, y luego pues sencillamente el paciente come los alimentos que contienen la toxina preformada. Eso estimula el peristaltismo intestinal y entonces rápidamente se generan manifestaciones como vómito, diarrea, que se acompañan de, obviamente, de fiebre, de dolor de cabeza, cansancio e incluso pérdida de apetito. Estas manifestaciones clínicas son muy rápidas. Suceden alrededor de las 12 o 24 horas después de haber consumido el alimento. Entonces, por eso hay que buscar la asociación epidemiológica directa, ¿sí? de la infección con estafilococo, es decir, si se consumió o no se consumió el alimento. Además de eso, pues está el síndrome de shock tóxico, ya hablamos de este, es una complicación poco frecuente de ciertos tipos de infecciones bacterianas, pero que es casi siempre mortal. Ocurre cuando, en este caso, cuando los Staphylococcus aureus liberan la exotoxina, la TST1, esta exotoxina penetra en la mucosa, es un potente estimulador de factor de necrosis tumoral, parecido a la interleucina 1, ¿cierto? Induce la generación de factor de necrosis tumoral, y esta proteína, el factor de necrosis tumoral, es el que genera todas estas reacciones. Puede afectar a cualquier persona, sin importar sexo, edad, estado, nada, ¿sí? Básicamente puede causar esta patología en cualquier persona. ¿Cuáles son los factores de riesgo para síndrome de choque tóxico? Pues incluyen heridas de piel, cirugías recientes, el uso de tampones u otros dispositivos, ¿cierto? Otros dispositivos de tipo protésico, ¿cierto? Como copas menstruales, esponjas conceptivas, diafragmas, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de ese síndrome? Inicia con fiebre alta repentina, que se acompaña de cambios en la presión arterial, particularmente se disminuye, hay vómito, diarrea, un eritema, una erupción
en piel parecida al sarpullido, ¿sí? Al sarpullido, que básicamente aparece inicialmente en manos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esto es característico, jóvenes, para cuando ustedes estén en su práctica clínica. Las infecciones, el síndrome de shock tóxico se acompaña de todo esto, pero es fundamental buscar este sarpullido en manos y plantas de los pies, porque no es característico de otras manifestaciones clínicas. Generalmente los sarpullidos son en zonas diferentes a las palmas de las manos y de los pies. Entonces, las palmas de mano y planta de pie. Se acompaña de desorientación por afecciones del sistema nervioso central, pues mialgia, enrojecimiento de los ojos, la boca, la garganta, convulsiones, dolor de cabeza. Y como les decía, esto es potencialmente mortal. Dentro de las enfermedades causadas por la liberación de exotoxina está también el síndrome de piel escaldada. Aquí se ve una manifestación clínica. Miren cómo la piel se va desprendiendo. En términos de patogénesis, su patogénesis es muy similar a la del síndrome de shock tóxico. Básicamente, las cepas de Staphylococcus aureus que producen las toxinas exfoliativas, pues logran producir las toxinas exfoliativas, pues liberan esa toxina que se difunde y causa una serie de efectos a distancia que por lo general afecta a recién nacidos con infecciones locales, por ejemplo, en el ombligo, que ha sido recientemente cortado, o niños mayores, pero que tienen infecciones profundas de piel. Clínicamente causa la división de la epidermis media, ¿cierto? Y entonces se empiezan a desprender estas capitas finas de piel, dejando pues las nuevas capas de piel que se están produciendo un poco más húmedas, rojas por debajo. La curación es rápida y la mortalidad es baja. Esta manifestación clínica básicamente lo que se debe hacer, el ejercicio médico que se debe hacer es descartar una alergia al medicamento, de algún medicamento, porque se puede presentar de una manera similar clínicamente, y básicamente implantar pues, el tratamiento antibiótico necesario. Vamos a ver ahora las enfermedades resultantes de la invasión directa de órganos. Para Staphylococcus aureus, esta vez la más importante, la invasión directa a los pulmones. Sí, es el Staphylococcus aureus, pues una causa rara pero grave de neumonía bacteriana adquirida en comunidad. Miren que este término vuelve a presentarse, adquirido en comunidad. ¿Alguien quiere recordarme a qué hace referencia adquirido en comunidad? Que ya salió del ambiente clínico y sobrevive al medio ambiente exterior. Eso era para el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero el término adquirido en comunidad, básicamente lo que nos está diciendo es que debemos establecer una diferencia entre cuando una enfermedad, una infección particularmente bacteriana, se adquiere en un ambiente hospitalario versus que el paciente llegue con la infección a la consulta, por ejemplo, o al servicio de urgencias. No es lo mismo una infección adquirida intrahospitalariamente que una infección adquirida en comunidad. ¿Y en qué factor no es lo mismo? Pues básicamente en que una bacteria adquirida intrahospitalariamente, pues ¿qué podemos esperar de ella? Pues que sea multiresistente. Ese es básicamente el efecto, es decir, una infección adquirida en comunidad puede llegar a ser sensible a muchos medicamentos, mientras que la infección adquirida intrahospitalariamente no. Esa es la gran diferencia y por eso epidemiológicamente hay que hacer esos dos grandes grupos. No es lo mismo una infección causada en comunidad que una infección causada intrahospitalariamente. Por lo general, estas neumonías son complicaciones. Las neumonías por Staphylococcus aureus son complicaciones de infecciones de vías respiratorias superiores, ya sea por gripas mal cuidadas causadas por el virus de la influencia. Entonces, como les digo, en los niños hay que tener mucho cuidado porque estas infecciones de tracto respiratorio superior pueden llegar a generar una neumonía.
y esa neumonía entonces finalmente ser causante de de una serie de manifestaciones clínicas graves. El inicio de la infección, de las manifestaciones de neumonía, pues es abrupto, inicia con fiebre, escalofríos, y en las placas de carácter radiográfico se puede observar consolidación lobular en el pulmón. ¿Sí? Se puede ver como les mostraba en la placa radiográfica de hace rato, se ven esas zonas blancas, grandes, que no permiten ver exactamente qué es lo que está pasando ahí en el tejido, ¿cierto? Con una destrucción rápida del parénquima pulmonar, lo que produce pues una serie de cavitaciones, ¿cierto? Agujeros en el pulmón, esas cavitaciones que son como huecos, como si se crearan grutas en el tejido pulmonar, pues básicamente son las que utiliza la bacteria para crecer, pero peor aún, esto puede generar sobreinfecciones, porque hay hongos que aprovechan esas cavitaciones, que se meten en las cavitaciones y se convierten en un problema adicional a la neumonía. Esta neumonía es de carácter violento, destructivo, frecuentemente puede llegar hasta un derrame y un empiema, ¿cierto? Pulmonar, de tal manera que se puede complicar muy fácilmente, simplemente porque una infección del tracto respiratorio superior no se cuidó adecuadamente. ¿Qué otros órganos pueden llegar a ser afectados por Staphylococcus aureus? Puede haber meningitis, cerebritis, abscesos cerebrales, es decir, sistema nervioso central, o incluso huesos, como osteomielitis. Entonces vamos a ver la meningitis, la cerebritis, abscesos cerebrales, estos son manifestaciones clínicas que pueden iniciar con fiebre alta, rigidez de cuello, dolor de cabeza, obnubilidad, neurológicos focales. Entonces, miren ustedes, ¿cómo ustedes clínicamente van a saber que están enfrente de un paciente que puede llegar a estar con una meningitis? Miren, aquí está el signo cardinal de esto, que es la rigidez de cuello. ¿Sí? Eso les tiene que hacer pensar a ustedes que hay un problema a nivel del sistema nervioso central, esa rigidez de cuello, ¿cierto? Además de otros acompañantes, la obnubilación, la desorientación, obviamente el coma o los signos neurológicos como pérdida de sensibilidad y cosas de esas. Finalmente, la osteomielitis. Esta es una infección de los huesos, generalmente ocurre en personas mayores de en niños menores de 12 años cuando la causa es Staphylococcus aureus, ¿no? Quiere decir que la osteomielitis en general sea por menores de 12 años. La causa de osteomielitis más común en menores de 12 años es el Staphylococcus aureus. La infección se disemina al hueso por vía hematógena, quiere decir que la bacteria penetró el tejido, lo digirió y logró alcanzar el torrente circulatorio, presentándose localmente como pues el tejido se vuelve caliente, se inflama y genera fiebre de carácter sistémica, escalofríos, temblores, etc. Hay unas infecciones resultantes o como, digamos, consecuencia de infecciones más leves por Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, digamos que no era el blanco inicial, pero puede terminar allá. Una de esas es la endocarditis aguda. La endocarditis aguda es una infección destructiva, violenta de las válvulas cardíacas con una aparición repentina de fiebre alta, escalofríos, mialgias. El paciente con una endocarditis estafilocóxica puede que no tenga antecedentes de alguna valvulopatía y no presentar ningún tipo de soplo, ¿cierto? Básicamente las bacterias crecen aquí en unas estructuras que llamamos vegetaciones, crecen rápidamente, ¿cierto? Sobre la válvula, básicamente fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que la sangre al pasar por aquí, que lleva bacterias, las bacterias encuentran estas estructuras en las que les gusta crecer, ¿sí? Y forman las biopelículas o vegetaciones que llaman aquí, ¿cierto? Causa la destrucción de la válvula y básicamente embolia de vegetaciones que van hacia el cerebro. Se desprenden estas capas de estas biopelículas, se meten en la circulación
y pueden llegar hasta el sistema nervioso central o pueden llegar hasta el pulmón. Cuando digamos que es la válvula cardíaca izquierda la que está infectada, pues la manifestación clínica subsecuente más común es infección al sistema nervioso central, o cuando es la derecha la que está infectada, pues en pulmón. Los usuarios de drogas intravenosas desarrollan este tipo de endocarditis de la válvula tricúspide del lado derecho y pueden presentar neumonías causadas por embolización pues, de la bacteria que se desprende de la válvula y llega hasta el pulmón. Las endocarditis, digamos que causadas por otras bacterias diferentes a Staphylococcus aureus, como los Streptococcus viridans o los enterococos de grupo D, pues los Streptococcus de grupo D, pues tienen un inicio que es más gradual. Esta es una que podemos, digamos, deducir de esta última aclaración, es que esta endocarditis, pues digamos que da más tiempo a establecer la etiología y establecer un buen tratamiento. Las endocarditis por Staphylococcus aureus son bastante agresivas. La artritis séptica es otra característica, digamos que una infección, una consecuencia secundaria de una infección un poco más leve. Básicamente la membrana sinovial es invadida por el Staphylococcus aureus como resultado de una infección cerrada de la cavidad articular. Todavía no es muy claro cómo llega la bacteria allá, lo que se ha hipotetizado es que hay una vía hematógena por la cual la bacteria sencillamente pues logra alcanzar el torrente circulatorio y en esta zona sale y se establece en la membrana sinovial. La característica pues general es una articulación enrojecida, inflamada, con dolores agudos y pues arcos de movilidad disminuidos. El Staphylococcus aureus es el patógeno más comúnmente esta artritis séptica. Causa una enfermedad, es causante de enfermedad importante este tipo de artritis en edades pediátricas y en adultos mayores de 50 años. Y si no se establece un tratamiento oportuno, muchos pacientes perderán de manera permanente la función de la articulación porque la puede ir degradando. ¿Cómo se establece el diagnóstico de la artritis séptica? Pues básicamente se requiere extraer líquido sinovial y evaluar si hay presencia del microorganismo ahí. Cuando hay presencia del microorganismo del líquido sinovial tiene un color turbio, amarillento. Hay una gran cantidad de neutrófilos, es decir, que hay una inflamación local a expensas de neutrófilo, una inflamación que es de carácter agudo. Ya ustedes saben que los neutrófilos son los primeros macrófagos en llegar al tejido. En menos de 24 horas llegan ahí y son los fagocitos que más rápido actúan, ¿cierto? Entonces hay una abundancia, una gran cantidad de neutrófilos. Básicamente se hace una tinción o un cultivo del líquido sinovial donde se deben ver bacterias gram positivas. La terapia no solamente requiere el establecimiento de la terapia antimicrobiana, sino también drenaje de la articulación para que las manifestaciones clínicas pues cedan un poco. Hay una serie de manifestaciones cutáneas asociadas a Staphylococcus aureus. Básicamente, la mayoría de estas infecciones de carácter cutáneo pues son causadas casi que exclusivamente por Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo de grupo A, beta-hemolítico, o por Staphylococcus aureus. Estas infecciones cutáneas tienen estas dos etiologías. Es clínicamente imposible diferenciar cuál de los dos es el agente causal de estas infecciones en piel. Y de hecho, es frecuente encontrar que ambos microorganismos están conviviendo en estos abscesos de carácter cutáneo. Las infecciones causadas por estafilococcus, streptococcus a nivel de piel pueden manifestarse con un rompimiento mayor o menor de la piel cuando se rasca pues el sitio afectado, lo que ayuda simplemente a propagar la infección. Las infecciones pueden ser impétigo,
Las manifestaciones clínicas pueden ser impétigo, celulitis, abscesos, forúnculos, antras locales, infecciones de heridas, etc. Vamos a ver el Staphylococcus aureus resistente a meticilina o MRSA. Este es un Staphylococcus aureus especial porque la mayoría de los estafilococos pues, son resistentes a la penicilina precisamente porque secretan penicilinasa, pero se puede establecer, digamos, una serie de opciones dentro del mundo de los betalactámicos, es decir, degradan la penicilina, pero hay otros betalactámicos que pueden ser utilizados como alternativa de tratamiento. Esa penicilinasa que secretan los estafilococos, pues no degrada la meticilina, por lo tanto, uno de los antibióticos de elección pues es esta meticilina o antibióticos parecidos que son resistentes a penicilinasa como la nafcilina y bueno, otras penicilinas. Lo que les permite para la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus ser tratadas con estos antibióticos resistentes a penicilinasa. La cepa MRSA es una cepa de Staphylococcus aureus que digamos que evolutivamente adquirió resistencia a múltiples fármacos, incluso la meticilina y la nafcilina. Entonces es importante, sobre todo en el ambiente hospitalario, es muy importante definir cuándo el Staphylococcus aureus es resistente o no a la meticilina, porque hay que tratarlo, digamos, de manera diferente. Es un microorganismo un poco más agresivo. La resistencia a la meticilina está mediada básicamente por un segmento del ADN cromosómico de las bacterias. Esta codifica una proteína de unión diferente de unión a la penicilina 2A, lo que puede básicamente, digamos que asumir la función de ensamblaje de la pared celular. Sí, estamos hablando de la resistencia a las penicilinas que tienen naturalmente los estafilococos, específicamente el Staphylococcus aureus. Pues la penicilina lo que básicamente hace es buscar una molécula que es la proteína de unión a penicilina, tiene funciones de transpeptidasa y básicamente se ubica aquí. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es que la bacteria puede producir una proteína diferente de unión a la penicilina, ¿sí? Haciendo que la penicilina normal pues no pueda actuar. Ok, muy bien. ¿Cuánto tenemos todavía? Vamos a aprovechar estos últimos 15 minuticos que nos quedan. Vamos a hablar del Staphylococcus epidermidis. El Staphylococcus epidermidis es otro de los estafilococos que nos afectan, pero en este caso, este es parte de nuestra flora bacteriana normal, es parte de nuestra microbiota, se encuentra ampliamente en muchos nichos de nuestro organismo. Vive normalmente de forma pacífica en la piel, no causa enfermedades, etc. Sin embargo, en ambientes intrahospitalarios, digamos que se vuelve un agente importante de infecciones secundarias al uso de algunas vías de comunicación hacia la circulación, como por ejemplo catéteres intravenosos o incluso otro tipo de catéteres como los catéteres urinarios, ¿cierto? Básicamente lo que sucede es que estos catéteres básicamente sirven como soporte para que el microorganismo crezca sobre esa superficie inerte, sobre la estructura del catéter y genere biopelículas que se van desprendiendo hacia el torrente circulatorio. A diferencia de Staphylococcus aureus, es coagulasa negativo. El Staphylococcus epidermidis es un contaminante cutáneo, así se debe entender, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se hacen hemocultivos. Por eso entonces, cuando se va a establecer el diagnóstico de una septicemia por Staphylococcus epidermidis, básicamente lo que se debe hacer es extraer sangre de dos sitios diferentes, de tal manera que se ayude a determinar si ese Staphylococcus está presente en dos sitios diferentes, anatómicamente hablando, aunque estemos hablando pues, del mismo paciente y de la misma sangre.
El estafilococo epidermidis, como les venía diciendo, pues básicamente causa infecciones asociadas a dispositivos protésicos en ambientes hospitalarios. Es ahí donde se vuelve un gran problema. Entonces, otros dispositivos protésicos como las articulaciones protésicas, las válvulas cardíacas, catéteres de ácido peritoneal, todos están asociados a infecciones secundarias por estafilococo epidermidis y que de hecho pues es el organismo aislado con mayor frecuencia de todos estos dispositivos que si se establecen de forma permanente pueden llegar a ser infectados por estafilococo epidermidis. El Staphylococcus saprophyticus es un organismo que causa una gran cantidad de infecciones de tracto urinario en jóvenes, en mujeres jóvenes sexualmente activas. Entonces es importante establecer este vínculo epidemiológico aquí. Hay básicamente dos orígenes predominantes de las infecciones de tracto urinario en mujeres sexualmente activas. Son la Escherichia coli y el Staphylococcus saprophyticus. Es comúnmente adquirido por mujeres en comunidad, digamos, las infecciones por Staphylococcus saprophyticus se adquieren en esa comunidad en el 95% de los casos y es un organismo coagulasa negativo. Entonces, recordemos hasta aquí que llevamos. Hay básicamente 6 bacterias gram positivas de importancia médica, 2 son coco, 4 son bacilos, 2 de los bacilos son formadores de esporas y otros 2 pues no lo son. Hablamos de 3 coco gram positivos, están los estreptococos, los estafilococos y los enterococos. Los 2 bacilos formadores de esporas y gram positivos son los bacilos y los clostridium. Estos bacilos y clostridium causan enfermedades por liberación de exotoxinas y se diferencian bioquímicamente por su gusto o disgusto por el oxígeno. Básicamente los bacilos son aeróbicos mientras que los clostridium son anaeróbicos. Entonces miremos, esto, ¿por qué lo hago aquí? Porque vamos a empezar a ver los bacillus y los clostridium. Bueno, muy bien. Entonces empecemos por los bacillus. Hay de los gram positivos, ¿no? Entonces quiero, chicos, que quedemos claros hasta aquí. Entonces, hemos visto estreptococos, estafilococos y enterococos. Hemos visto varios grupos de estas bacterias y que causan diferentes tipos de infecciones en humanos. Por ahora vamos a ver entonces los bacilos gram positivos, que son formadores de esporas. O sea, no solamente vamos a cambiar de forma de bacteria, de coco a bacilo, sino que vamos a cambiar también del estilo de sobrevivencia. ¿Sí? En este caso vamos a ver bacterias que generan esporas. Hay 2 especies de bacilos formadores de esporas, ¿cierto? Están los bacilos aeróbicos gram positivos denominados Bacillus anthracis y Bacillus cereus. El Bacillus anthracis es importante porque es la causa de la enfermedad que llamamos anthrax, mientras que el Bacillus cereus causa una gastroenteritis parecida, pues, o de hecho, definida como una intoxicación alimentaria. Vamos a ver el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis, pues, básicamente, perdón, es que estaba viendo esto que tan largo es, a ver si alcanzamos. Bacillus anthracis es el agente causal de una enfermedad de nombre anthrax, se deriva de la palabra griega carbón y se refiere pues a la escara que se ve en el tejido cutáneo cuando se presenta la manifestación clínica del anthrax. Esta se presenta con mayor frecuencia en animales de carácter salvaje, en algunos domésticos, en Asia, África, América del Sur Central y algunas partes de Europa. Es infrecuente la infección en humanos. La forma más común de infección pues, es la que denominamos anthrax cutáneo, que se asocia a la exposición ocupacional a productos de animales como lana, cabello, carne, huesos y piel. Esta es una enfermedad que generalmente, digamos que no es tan importante, digamos epidemiológicamente hablando, y que es muy raro que se infecten los humanos, y que como tal se presenta solamente como una infección cutánea cuando hay la exposición ocupacional. No obstante,
el anthrax se ha vuelto, digamos que un poco más popular desde que se usó como un arma de bioterrorismo en los Estados Unidos. ¿Sí? En el año 2001 hubo este fenómeno en el cual se enviaron pues esporas del Bacillus anthracis en una serie de cartas contaminadas con las esporas. Aquí realmente el problema pues son las esporas, ¿sí? Entonces hay una serie de factores de violencia asociadas al Bacillus anthracis. Entre ellos pues está la cápsula. En condiciones anaeróbicas la bacteria produce una cápsula que consiste pues en un ácido polideglutámico. Se realiza, digamos que mediante 3 enzimas que logran inhibir la fagocitosis, codificadas por una serie de genes en el cromosoma bacteriano y una cuarta proteína por allá en otro plano. La liberación de la exotoxina pues, es la razón principal por la cual el anthrax tiene una tasa de mortalidad tan alta. Estas toxinas están codificadas en un plásmido. Al ser codificadas en un plásmido, pues se pueden pasar de una bacteria a otra. La exotoxina contiene 3 proteínas que están separadas por sí mismas, no son tóxicas, pero juntas producen los efectos sistémicos del anthrax. Entre esas están el factor de dematización, OEF, el factor letal, LF, se une entonces digamos que se unen a un factor que pretende ser protector antes de ingresar a la célula objetivo. El factor letal es una metalopeptidasa que inhibe la función de las células dendríticas. Por su lado, el factor protector promueve la entrada de este factor de dematización en las células fagocíticas y el factor de dematización convierte el AMP en AMP cíclico, lo que resulta pues una desregulación de aguas y iones en las células. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues ya hemos hablado de una, el anthrax cutáneo. 95% de los casos generalmente adquiridos por contacto directo con productos animales, ¿cierto? Tiene un periodo de incubación de 1 a 12 días. Inicia como una pápula prurinosa que se convierte en una lesión vesicular, ampollosa, rodeada de un edema extenso, ¿cierto? Un edema un poco más allá de la lesión, sin picaduras. El centro se vuelve necrótico, por eso se llama anthrax, por el término carbón, básicamente, parece un carbón aquí. Se vuelve necrótico, se vuelve hemorrágico, esto puede sangrar, ¿cierto? Puede causar una serie de vesículas satelitales, como estas que se ven aquí, una serie de vesiculitas satelitales. ¿Sí? Finalmente, pues se forma esa escara negra clásica que se cae en 1 a 2 semanas. Y digamos que se autolimita a menos que se llegue a alcanzar una infección sistémica. Está el anthrax gastrointestinal. El anthrax gastrointestinal representa al menos del 5% de los casos. Digamos que se presenta con fiebre, adenopatía cervical, edema de partes blancas. La presentación más típica es en orofaringe. Puede progresar, ¿cierto?, a síncope, malestar general, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ascitis, enrojecimiento facial, conjuntivas rojas y hasta shock. Básicamente al examen lo que se va a encontrar es una distensión abdominal y una masa en la fosa ilíaca derecha o periumbilical. El anthrax por inhalación es muy raro, ocurre después de que se inhalan las esporas. Miren, en este caso esto es muy importante para entender por qué se usa como arma biológica. Su periodo de incubación es de menos de 1 semana. Digamos que inicia con una tos no productiva, linfoadenopatías, mediastínicas, hemorragia, neumonía multilobar con derrames pleurales y bacteremia. Tiene un porcentaje de mortalidad que va entre el 45 y el 85%, y a la radiografía de tórax se muestra un mediastino ensanchado. Entonces, quiero que establezcan muy bien esta diferencia. El problema con Bacillus anthracis realmente no es la infección con la bacteria, sino que se inhalen las esporas. Por eso entonces, digamos que se intentó, después de los ataques del 2001 a las 2 torres, se intentó además un ataque
bioterrorista utilizando esporas de Bacillus anthracis, porque el solo hecho de abrir la carta y respirar las esporas podía generar mortalidad, como se ve acá. La infección del sistema nervioso cerebral es muy rara, se presenta como una meningoencefalitis hemorrágica y tiene un 95% de mortalidad. Vamos a dejar hasta ahí, chicos. Empezamos en Bacillus anthracis, a recordar Bacillus anthracis y luego Bacillus cereus la próxima semana. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Para tomarnos estos 15 minuticos y descansar un poco y empezar.